Mi hijo y su esposa me empujaron contra una puerta de vidrio. El vidrio estalló en 1000 pedazos. Yo estaba sangrando por la mano. Ellos lo llamaron un accidente. Me senté sola en aquella cocina fría, pensando que tal vez de verdad ya no valía nada ahora que no tenía un sueldo. Pero lo que ellos nunca supieron es que yo había heredado en silencio más de 420 millones de pesos. Ellos pensaban que yo ya no tenía nada. ¿Qué harán cuando se den cuenta de que puedo comprar y vender todo lo que poseen, pagando en efectivo? Nunca esperé ver mi propia sangre en el piso de la cocina. No en casa de mi hijo, no a mis 71 años. Ocurrió un martes. Afuera, en las montañas del Estado de México, comenzaba a caer una nevada ligera, constante, silenciosa, como el silencio justo antes de que algo se rompa. Mi hijo Bruno y su esposa Juliana habían estado tensos toda la mañana. Yo me hice pequeña, como a veces lo hacemos las mujeres mayores cuando sentimos que nuestra presencia ya no es bienvenida. Juliana estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados. Su voz era más cortante de lo normal. «Todavía estás aferrada a la escritura, ¿verdad?» No necesitó alzar la voz. Su tono fue suficiente para cortar el aire. La miré a ella, luego a Bruno. Él no me sostuvo la mirada. Solo estaba ahí, jugando con su teléfono, como si esa conversación no tuviera nada que ver con él. Pero sí tenía que ver. Tenía que ver con todos nosotros. La casa aún estaba a mi nombre, y eso no les gustaba. Yo sabía que estaban planeando algo. Susurros, correspondencia que desaparecía, cajones cerrados con llave, pero yo me había quedado callada. Dije con calma que todavía no estaba lista para firmar nada, que tal vez podríamos sentarnos más tarde y hablarlo bien. Quizá después de cenar. Juliana no esperó. Dio 2 pasos al frente y señaló hacia la puerta trasera de vidrio. Dijo que necesitaba tomar aire, que estaba muy emocional, que era mejor que saliera un momento. Su mano tomó mi brazo, no con fuerza al principio, pero sí con firmeza. Entonces algo cambió. Bruno, aún en silencio, se colocó a su lado. Recuerdo su mano rozando la mía, como si fuera a ayudarme a caminar. Recuerdo la tensión en su mandíbula. Al segundo siguiente, estaba cayendo. Mi espalda golpeó el vidrio. Hubo un estallido seco, fuerte, y luego todo cedió. Caí afuera, mitad sobre la nieve, mitad sobre los fragmentos de vidrio. El frío me mordió los brazos. El olor de la sangre se mezcló con el aroma amargo de los pinos y el invierno. Por un momento pensé que tal vez ya no me levantaría, pero lo hice. Siempre lo he hecho. Desde adentro, Juliana gritó que había sido un accidente, que yo había perdido el equilibrio, que solo estaban tratando de ayudarme, pero no abrieron la puerta. No salieron a verme, ni siquiera Bruno. Yo me quedé de pie. Mi mano sangraba. Mi abrigo estaba roto. La nieve empapaba mis zapatos. Y aún así, lo único que sentía era quietud. No dolor, no sorpresa, solo quietud. Como si algo dentro de mí hubiera encajado de nuevo en su lugar. Me di la vuelta y caminé por el camino de entrada. No dije una sola palabra. No era la primera vez que me hacían sentir que no pertenecía ahí, pero sí fue la primera vez que lo vi con claridad. Querían que me fuera. Tenían planes para esa casa, y en sus ojos yo ya no era la madre que lo había criado. Era un estorbo, una firma, un retraso. No fui a un hospital grande. Fui a una clínica de urgencias para limpiar la herida y pedir un reporte. Después, todavía temblando, me fui a una cafetería de carretera. Me senté en la mesa del fondo y pedí café con mucha crema. La mesera no se inmutó cuando vio la sangre. Solo me pasó una servilleta y dijo en voz baja: «Tómese su tiempo». Y lo hice. Esa noche, mientras la nieve seguía cayendo en silencio, renté un carro y me registré en un motel. Mis manos todavía dolían, pero mi mente estaba más clara de lo que había estado en años. Sabía que tenía que actuar con cuidado. En silencio, no iba a gritar, no iba a suplicar. No iba a hacerme la víctima. Iba a hacer lo que siempre había hecho mejor: observar, pensar, moverme. Ellos creían que yo era débil, creían que yo ya estaba acabada, pero olvidaron quién construyó esta vida desde el principio. Olvidaron quién se aseguró de que nunca pasaran hambre, quién pagó sus estudios universitarios, quién firmó como aval su hipoteca. Ellos lo olvidaron. Yo no. Si todavía estás escuchando, gracias por estar aquí. Algunas historias no comienzan con sonrisas ni celebraciones.
Algunas comienzan con vidrios rotos y el silencio que viene después. Pero el silencio, cuando se elige, puede ser poderoso. Y el mío apenas estaba comenzando. ¿Tú te habrías ido o te habrías quedado? Respóndete en silencio, en tu propio corazón, porque lo que viene después es cuando todo empezó a cambiar. Me quedé en el motel durante 3 noches. Era uno de esos lugares donde las sábanas siempre están frías y el ventilador del techo hace un tic-tac suave, como un reloj viejo quedándose sin tiempo, pero era tranquilo y nadie hacía preguntas. Yo necesitaba silencio más que comodidad. La mañana siguiente al incidente del vidrio, me levanté temprano. Mi mano estaba un poco hinchada, pero limpié la herida y la vendé de nuevo. Hice una lista, solo 4 cosas. Simple, medibles, cosas que sí podía controlar. En la parte superior de la lista había una sola palabra: pruebas. Siempre había confiado en mis instintos. Pasé décadas leyendo a la gente en salas de juntas y espacios de mediación, desactivando conflictos con una voz tranquila y las palabras correctas. Pero esto no era trabajo. Esta era mi vida, mi hijo, mi casa. Las líneas se habían ido borrando con el tiempo, hasta que ya no sabía si vivía con familia o entre personas que esperaban que me fuera. Recordé algo de unos meses antes. Una tarde silenciosa cuando Juliana llevó a los niños a casa de su madre y yo me quedé sola en la casa. Había instalado una cámara pequeña tiempo atrás. Nada sofisticado, solo un respaldo. Estaba escondida en la esquina del librero, disfrazada como un pequeño búho de cerámica. No se lo dije a nadie. Nunca pensé que la necesitaría. Pero después de aquel momento en la puerta, lo supe. Llamé a la amiga que me ayudó a instalarla, Maya, una antigua colega de la red hospitalaria. Trabajaba en cumplimiento normativo y seguridad tecnológica, tan aguda como un bisturí, y nunca hacía preguntas innecesarias. En cuestión de horas, recuperó el video y lo envió a mi archivo privado. Lo vi una sola vez. Solo una. Las manos de Bruno, la voz de Juliana, el ángulo, el sonido de mi cuerpo golpeando el vidrio, la sequedad del estallido. Luego, el silencio. Ya no había forma de negarlo. Esto no eran sentimientos heridos. No era un malentendido. Era una agresión, y la habían cubierto con silencio y una falsa preocupación. Todo mientras miraban la casa que yo había terminado de pagar 27 años atrás. Llamé a una abogada al día siguiente. Se llamaba Nadia, una mujer de poco más de 50 años, con una voz áspera, como grava y acero. No pidió drama, pidió documentación. Se la entregué toda. Mientras ella comenzaba a preparar un caso por abuso contra una persona adulta mayor y coerción patrimonial, yo empecé a poner en marcha el resto de mis planes. Fui al banco en silencio. Retiré lo suficiente para moverme con rapidez, pero no tanto como para levantar alertas. La mayor parte de mi dinero seguía intacta, aún invertida en bonos gubernamentales, un fideicomiso privado de bienes raíces y una cuenta separada vinculada a un fondo dejado por un antiguo cliente. En total, más de 420 millones de pesos. Me había tomado años, pero era mío. Nunca le hablé de eso a Bruno. Él asumía que mi jubilación venía de una pensión modesta, que vivía de mi pensión y de lo poco que quedaba de la cuenta de su padre. Esa suposición lo mantenía cómodo en su derecho. Y Juliana, ella jamás imaginó que yo pudiera ser algo más de lo que aparentaba. Cabello canoso, suéteres suaves, mañanas silenciosas, fácil de ignorar. Pero yo había estado construyendo algo que ellos nunca se molestaron en ver. Renté un departamento temporal en la ciudad, bajo otro nombre, un contrato mes a mes, sin lujos, sin ruido. No necesitaba vista, necesitaba espacio para pensar. Lo primero que puse sobre la encimera fue una carpeta. Dentro estaba el video, una copia impresa de la escritura de la casa, mi testamento vital y el primer borrador de la denuncia de Nadia. Luego me senté, respiré hondo y por primera vez en años me permití sentirlo todo. La traición, la humillación, ese dolor profundo de ser considerada desechable por las mismas personas a las que les di todo. Pero debajo de ese dolor, algo más empezaba a brotar. Una determinación silenciosa, no para castigar, no para destruir, sino para recuperar. No solo mi nombre en un papel, no solo mi casa, sino mi espacio, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Y supe que esto apenas comenzaba. Esa mañana desperté antes de que saliera el sol.
no por inquietud, sino por claridad. Había un extraño consuelo en el silencio de mi nuevo departamento, el zumbido del calentador, el tráfico lejano de una avenida cercana, el sonido hueco de mis pantuflas sobre el piso de la cocina. Herví agua para té y me quedé de pie frente a la carpeta que había dejado sobre la encimera la noche anterior. Era una carpeta negra, sencilla, pero lo que contenía pesaba. Dentro había 3 documentos. El primero era una copia impresa de la escritura de la casa. Mi nombre seguía ahí, claro como la luz del día, sin copropietarios, sin firmas de traspaso. Había pospuesto firmar durante años, siempre con una pequeña presión en el estómago que me decía: espera. Ese peso me había salvado. El segundo era un registro de mis activos financieros, no por orgullo, sino por hechos. La mayor parte del dinero había llegado a lo largo de décadas, mediante inversiones silenciosas en vivienda de cuidado prolongado, sistemas hospitalarios y centros de bienestar en distintas regiones del país. Antiguos clientes me habían dejado partes en sus testamentos, fideicomisos o simplemente como agradecimiento. Nunca gasté mucho, nunca lo necesité. Yo tenía suficiente. El tercero era una imagen fija del video de seguridad impresa en la portada. Mi rostro, mis manos levantadas, el instante justo antes de la caída. Cerré la carpeta con cuidado. Ese día comenzaría a presentar la documentación formal con Nadia, pero antes necesitaba mirar atrás una última vez. Saqué una libreta vieja de mi bolso, de esas con tapa de tela verde, los bordes ya suaves por el uso. La había usado durante años para anotar cosas, conversaciones, fechas, detalles de cuando empecé a sentir que algo no estaba bien. No fueron los grandes momentos los que formaron el cuadro completo, fueron los pequeños, como cuando noté que el correo era revisado antes de llegar a la mesa de la cocina, o cómo Bruno insistía en manejar él solo los recibos de servicios, aun cuando yo siempre los había pagado. Las preguntas de Juliana, casuales pero calculadas, sobre quién heredaría la casa o si ya había actualizado mi testamento. Y luego estaban los papeles que nunca volví a ver, mis comprobantes de pensión, el sobre del banco. Recordé un día en que pregunté si ya había llegado mi credencial del IMSS y Juliana me hizo a un lado con la mano, diciendo que la había guardado en un lugar seguro. Nunca la encontré, sola en la cocina de aquel departamento silencioso. Entendí que lo que había sentido no era paranoia, era preparación. No estaban esperando a que yo muriera. Se estaban preparando para que yo desapareciera en silencio, sin ruido, sin preguntas. Tomé un sorbo largo de té y miré por la ventana. La nieve había regresado, fina y constante, cubriendo los techos como polvo sobre estantes olvidados. Después del desayuno me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por propósito. Pantalones grises, cuello de tortuga negro, abrigo de lana, el mismo abrigo que llevaba puesto cuando firmé mi primer contrato directivo en el hospital en 1984. Ese abrigo había visto más salas de juntas que muchos socios jóvenes en toda su carrera. Entré al despacho de Nadia exactamente a las 10 de la mañana. Su asistente, una mujer joven, eficiente, de frases cortas, me condujo a una oficina con estantes llenos de códigos legales y reconocimientos enmarcados. Nadia estaba detrás de un escritorio limpio, sin desorden, sin fotos, solo una pluma y un bloc amarillo. No hizo charla, no era necesario. Abrió la carpeta, revisó cada página y asintió. Le tomó menos de 30 minutos confirmar lo que yo ya sabía. Tenía un caso, no solo por agresión, sino por manipulación financiera, coerción y abandono deliberado de una adulta mayor dependiente. Las leyes en México eran claras en materia de abuso a personas mayores, y Nadia había trabajado antes con jueces en casos similares. Todo se haría en silencio, sin medios, pero con firmeza. Le pedí que mantuviera todo bajo reserva. Aún no quería exposiciones públicas, quería resolución. Ella aceptó. Avanzaríamos despacio, pero con intención. Antes del mediodía, firmé la declaración preliminar. Para las 3 de la tarde, las copias del video ya estaban resguardadas en 2 ubicaciones distintas, y al caer la tarde, regresé al departamento, sentada en la misma silla junto a la ventana. La carpeta ahora era más delgada, pero su peso era mayor. Faltarían semanas para que se presentaran los cargos, tal vez más antes de la fecha en el tribunal, pero el movimiento ya había comenzado.
Y una vez que algo así empieza a rodar, no se puede detener. Esa noche no dormí mucho. Mi cuerpo dolía en lugares que antes no. Mi mano aún tenía un ligero temblor por la lesión, pero ya no me sentía pequeña, ni olvidada, ni invisible. Sabía que las personas que crié ya no me veían con claridad. Veían lo que creían que yo representaba. Un estorbo, una carga, un retraso, pero no lo sabían todo. No sabían que los fondos ya habían sido movidos a una sociedad distinta, que el fideicomiso había sido actualizado, retirando a todos los herederos hasta nuevo aviso, que la escritura de la casa no solo seguía a mi nombre, sino que ahora estaba legalmente protegida por un fideicomiso revocable, y, sobre todo, no sabían que la mujer que intentaron borrar ya había escrito el siguiente capítulo sin ellos. Pasarían semanas antes de que notaran que algo faltaba, pero el silencio que dejé atrás se volvería cada vez más fuerte con el tiempo. 3 días después de salir del despacho de Nadia, recibí una llamada discreta poco después de las 8 de la mañana. Su voz era pareja, tranquila. Los documentos habían sido presentados. La denuncia ya estaba oficialmente ingresada en el sistema judicial. Me dijo que no esperara nada dramático al principio. Estas cosas toman tiempo, pero ya había comenzado. No hablé mucho por teléfono, solo un gracias suave. Colgué y me quedé de pie en medio de la pequeña cocina, dejando que el silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. Esa misma tarde, conduje hasta un centro postal privado cerca de la orilla del pueblo. Entregué un sobre ya sellado, con 3 documentos impresos dentro, una copia de la denuncia, una carta del abogado solicitando la devolución de cualquier y todo documento relacionado con la casa, y un aviso de contacto restringido, con efecto inmediato. La dirección en el sobre era la de Bruno y Juliana. No me quedé ahí. No miré atrás. Para cuando regresé a mi departamento, la nieve había empezado a caer otra vez. Esta vez más pesada. De esa nieve que aplasta todo, que vuelve el mundo más silencioso, como una tapa sobre una olla que va juntando presión lentamente. Me senté junto a la ventana y abrí mi cuaderno. Al volver a entradas antiguas, vi cómo antes anotaba cosas que parecían demasiado pequeñas para importar, pero ahora se leían como un patrón, una estrategia. Juliana una vez firmó, por accidente, la recepción de mis estados médicos. Eso fue hace 4 meses. Bruno se ofreció a actualizar por internet la información del impuesto predial por mí. Eso fue el invierno pasado. Habían intentado meterme en un nuevo plan de teléfono. Dijeron que me ahorraría dinero. En cambio, perdí acceso a mi aplicación bancaria durante 2 semanas. Todo sutil, todo calculado. Ese día hice una lista nueva, no de lo que había perdido, sino de lo que todavía tenía bajo control total. La escritura, el fideicomiso, el video, la ley, y más importante que todo, yo misma. A la mañana siguiente, Nadia me envió un correo con una actualización del caso. El juzgado había fijado una fecha de revisión preliminar. Nada público, sin arrestos, pero si las cosas seguían como se esperaba, el video se usaría como evidencia directa y podría dictarse una orden de restricción temporal. No celebré, no respiré más fácil, pero sentí que algo se acomodaba dentro de mí. No alivio, no satisfacción, solo alineación. Esa semana también me reuní con Marcos, un asesor patrimonial con quien había trabajado años atrás durante la reestructuración de la cartera de retiro de uno de mis clientes antiguos. Era confiable, discreto, y siempre me trataba como si todavía llevara el título del hospital, aunque yo no lo había tenido en más de una década. Le dije que preparara documentos para mover la mayor parte de mis activos a una nueva fundación, un fideicomiso sin fines de lucro para apoyar la reconversión laboral y recursos de bienestar para mujeres mayores de 60 años, especialmente viudas, especialmente aquellas que lo habían dado todo por la familia y luego fueron descartadas cuando ya no eran necesarias. Marcos ni parpadeó. Hizo preguntas inteligentes. Me dio plazos. Me dijo que era posible y que era más prudente retrasar. Salí de su oficina con un folder lleno de borradores y un calendario lleno de pasos silenciosos. Afuera las calles estaban resbalosas. La gente caminaba con cuidado. Yo caminé más despacio de lo normal. No porque estuviera cansada, sino porque podía darme el lujo. Ahora, por primera vez en años,
No estaba corriendo para probar nada. Esa noche me quedé revisando álbumes viejos de fotos. No por nostalgia, sino por verdad. Quería ver los momentos que había olvidado. Las sonrisas que fueron reales. Las fiestas donde el calor no se sentía ensayado. Una foto me brincó. Bruno, a los 12 años, sentado junto a mí en el pasto del hospital, comiendo un sándwich que yo le había empacado en una lonchera. El cabello revuelto, su brazo rodeando mi hombro. No era cruel entonces. Era solo un niño con demasiada emoción y poco espacio para procesarla. Sostuve esa foto un largo rato, no para justificar, sino para recordar de dónde veníamos, para entender por completo a dónde habíamos llegado. Unos días después, recibí un buzón de voz de Juliana. Su voz era tensa, profesional. Dijo que habían recibido la carta de mi abogada y que les sorprendían las acusaciones. Esperaba que pudiéramos resolverlo en privado, sin disculpa, sin remordimiento, solo control. Sonaba más preocupada por el rastro de papel que por los pedazos de vidrio que todavía traía enterrados en el bolsillo de mi abrigo. No respondí. De ahí en adelante, nadie manejaría todo contacto. Yo no iba a discutir, no iba a explicar. En cambio, me preparé. Hice copias de todos los documentos y las guardé en 3 lugares distintos. Agendé una segunda cita con Marcos para finalizar el traspaso de la primera parte de los fondos. Compré una chamarra nueva, de lana gris, pesada, hecha para días fríos y caminatas largas. La vieja, la que tenía la mancha de sangre en la manga, la doblé y la metí en una bolsa sellada, no para olvidar, sino para conservar la línea entre el antes y el después. Luego, salí a caminar. El viento era filoso, pero no me estremecí. Mi cuerpo ya se había ajustado a la incomodidad, pero mi mente estaba más clara que nunca. Ellos pensaron que empujarme contra el vidrio me rompería. Lo que no entendieron es que hay vidrios que se rompen limpio, pero la mujer del otro lado puede salir más afilada, no amarga, solo precisa. Y ahora yo tenía precisión, papeles, paciencia y la ley. El departamento se fue volviendo más silencioso conforme avanzaba la semana. La nieve se apilaba contra el borde de la ventana y se tragaba el ruido de afuera. Cada mañana despertaba con el mismo ritmo. Primero té, luego documentos, luego caminar. Se volvió una especie de ritual silencioso, uno que me ayudaba a mantenerme alerta sin caer en la tristeza. En la 5ª mañana, conduje hacia el oeste, hacia las montañas. Fue un viaje largo, de esos que te dejan la cabeza en blanco y el corazón despierto. No le dije a nadie, ni siquiera a Nadia. Salí temprano, justo después de que amaneció, con una bolsa pequeña para pasar la noche y la chamarra nueva. Hice una reservación con otro nombre, un hábito que había aprendido en mis años manejando personal hospitalario de alto perfil que necesitaba discreción. Hay cosas que nunca se te van. La carretera se retorcía entre pinos altos y lagos congelados. El cielo estaba bajo, gris, parejo. Cuando llegué a Arteaga, en la sierra de Coahuila, ya casi era mediodía. Ahí la nieve era más espesa, fresca, intacta. El aire se sentía más limpio que cualquier cosa que hubiera respirado en semanas. Me registré en una cabaña pequeña cerca de las aguas termales. Nada extravagante, pero limpio. Chimenea, vista a la ladera, y una cocina completa que no iba a usar. No estaba ahí por placer. Estaba ahí para respirar en silencio, para recordar quién era antes de que empezara el ruido. Esa noche me metí a la alberca al aire libre. El agua estaba tibia, casi demasiado tibia contra el aire helado, y me quedé bajo la superficie más tiempo de lo normal, no para olvidar, sino para vaciarme, para hacer espacio. A la mañana siguiente me desperté temprano y me senté en la terraza de madera, envuelta en una cobija. Tomé café a sorbos y pensé en la versión de mí que antes buscaba excusas por la forma en que Bruno me trataba. La mujer que decía, a lo mejor está estresado, a lo mejor solo está protegiendo a Juliana, a lo mejor yo entendí mal. Dejé de buscar excusas el día que mi espalda golpeó el vidrio. Ahora miré hacia atrás con ojos más afilados y empecé a trazar nuevos esquemas, no para fechas de corte o documentos, sino para cómo iba a vivir si ya no necesitaba explicarme ante nadie. Ese mismo día, caminé al pueblo y me detuve en una librería silenciosa que solía visitar años atrás. La dueña,
Una mujer llamada Ruth todavía me recordaba. No hablamos mucho. Elegí algunos libros, casi todos sobre mujeres silenciosas que cambiaron su vida tarde, y me fui sin anunciar quién era ni por qué estaba ahí. No necesitaba ser la mujer del folder, no ese día. Para el tercer día, la cabaña se sentía como si me perteneciera, no porque yo la comprara, sino porque yo había llegado ahí por decisión propia. Hay algo poderoso en recuperar espacio, aunque sea temporal. Es la diferencia entre huir y volver. Esa noche escribí cartas, no a Bruno, no a Juliana, cartas para mí, para la versión de mí a los 40 que pasaba cumpleaños sola porque la familia se olvidaba, para la versión a los 50 que los ayudó a comprar su primera casa, pero no fue invitada a la bienvenida, para la versión a los 60 que en silencio pagó su deuda de tarjeta cuando no podían cubrir el pago mínimo. Escribí a cada una de esas mujeres y les dije que hicieron lo que pudieron con lo que sabían en ese momento. Las perdoné y les di las gracias, porque sin ellas yo no estaría aquí. Lo bastante fuerte para irme, lo bastante lista para planear, lo bastante silenciosa para dejar que la verdad hiciera el trabajo. Esa noche, la nieve se volvió violenta. El viento aulló contra las ventanas, haciendo temblar el vidrio, recordándome lo frágiles que pueden ser las paredes. Pero la chimenea siguió encendida y el techo se mantuvo firme. No me sentí insegura, me sentí despierta. A la mañana siguiente, hice la salida temprano. El camino de regreso estaba resbaloso y empinado, pero no me apresuré. En cada curva pensaba en lo que venía después. Sabía que Nadia estaría preparando la siguiente presentación. Sabía que Juliana probablemente intentaría responder con alguna mezcla de encanto o indignación. Sabía que Bruno haría lo que siempre había hecho: callarse, luego volverse pasivo, luego resentirse, pero yo no iba a regresar a esa casa. Tampoco iba a regresar a esa versión vieja de mí. En lugar de eso, conduje directo al edificio donde estaba registrada mi nueva fundación. El papeleo se había finalizado 2 días antes. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Marcos. Era mi inicio privado. Me acerqué a la recepcionista, le entregué mi identificación y sonreí cuando levantó la vista y dijo el nombre de la fundación. Le pedí que lo repitiera, solo para escucharlo en voz alta. La iniciativa Montreux, un lugar para que mujeres mayores de 60 años puedan reconstruirse, en silencio, con fuerza, en sus propios términos. Ella me entregó el paquete de bienvenida. Le di las gracias. Entré a la pequeña oficina que habían reservado para mí y me senté en la silla detrás del escritorio. Sin ceremonia, sin aplausos, pero por dentro sentí que algo se acomodaba, algo real. Bruno una vez me dijo que yo era demasiado sensible, que tenía que dejar de tomarme las cosas tan a pecho. Ahora me las tomaba a pecho a propósito, no por dolor, sino por claridad, porque a veces, después de que la nieve se asienta, te das cuenta de que el camino no estaba perdido, solo había estado cubierto por un tiempo, y ahora yo lo estaba caminando sola. La primera vez que volví a ver a Juliana no fue en un tribunal ni por una llamada, fue en una muestra de propiedades. Yo no lo había planeado así, pero la vida tiene un ritmo raro cuando dejas de intentar controlar el tempo. La firma para la que ella trabajaba organizaba un recorrido de casas recién renovadas en las afueras de la ciudad. Una de las casas, un rancho minimalista de 5 recámaras, con vigas expuestas e interiores escandinavos, había sido financiada por un grupo privado de inversión. Lo que Juliana no sabía era que ese grupo había pasado recientemente a una nueva administración. En silencio, con discreción, esa administración era yo. Llegué 10 minutos antes, con lentes oscuros y un abrigo largo. No necesitaba esconderme, pero tampoco quería ser el centro de atención. Recorrí la casa como cualquier invitada, escuchando la voz pulida de Juliana mientras explicaba el azulejo importado, la calefacción bajo el piso, los reembolsos por paneles solares. Se veía igual. El cabello perfecto, la voz firme, ese tono excesivamente amable que usaba cuando estaba vendiendo algo. La observé señalarle a una pareja, más joven que ella, la cocina renovada. Sonreía de un modo que no le llegaba a los ojos. Cuando se giró y me vio, noté que su expresión se quebró apenas un segundo. Luego se recompuso. No estaba segura de si debía reconocerme.
Yo no le di oportunidad. Entré a la recámara principal y pasé los dedos por el alféizar de la ventana. El aire olía a cedro y aceite de limón. Todo estaba montado. Nada se sentía vivido, igual que su matrimonio. Claudia, su asistente, me siguió. Era joven, rápida. La había visto una vez en una reunión familiar años atrás, cuando apenas empezaba en el equipo de Juliana. Ahora llevaba un traje entallado y sostenía una carpeta. Se aclaró la garganta detrás de mí y dijo, con un tono más arrogante de lo necesario, que esa era una visita privada. Yo me giré despacio y la miré a los ojos. No necesité levantar la voz. Simplemente le entregué una tarjeta de presentación con el nombre de la firma de inversión. Mi nombre aparecía como socia estratégica. Sus ojos recorrieron la tarjeta y se abrieron. Balbuceó algo sobre verificar con Juliana. Yo le dije que se tomara su tiempo, que yo estaría en la sala de sol. 10 minutos después, Juliana entró. No me saludó. No me preguntó por qué estaba ahí. Solo miró la tarjeta en la mano de Claudia y luego me miró a mí. Vi el pánico debajo de su calma. Le pregunté si ya había revisado el registro más reciente de patrocinio. Ella no contestó. Yo ya sabía la respuesta. La empresa para la que trabajaba había tomado un préstamo puente de un grupo de financiadores silenciosos para esa renovación. Cuando asumí la administración del fondo, me convertí en socia silenciosa, no por poder, sino por posición. Juliana se quedó rígida, con los ojos calculando. Casi podía oír los engranes moviéndose en su cabeza. Ella sabía que esto no era al azar. Sabía que esto no era coincidencia. Le dije, sin más, que todo deja rastro en papel y que todo lo que se abandona tarde o temprano termina llevando de vuelta a casa. Y me fui. No esperé respuesta. No necesitaba una confrontación. Ese no era el punto. El punto era recordarle que había subestimado a la mujer equivocada. Esa tarde me senté sola en un café pequeño a las afueras de la ciudad, tomando té negro mientras el cielo se volvía morado oscuro. Una mesera joven me preguntó si necesitaba algo más. Yo sonreí y dije, no, gracias. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Más tarde esa noche revisé mi correo. Nadie me había reenviado nueva correspondencia del tribunal. La investigación había pasado oficialmente de revisión preliminar a trámite activo. Habría entrevistas, declaraciones y, si era necesario, audiencias. También incluyó una lista de evidencias que ya habían quedado selladas para el caso. Entre ellas estaba el video de la noche del incidente, una declaración jurada de 2 vecinos que habían escuchado la discusión y el historial financiero de los intentos de Bruno por poner los recibos de mis servicios a su nombre. Era un avance lento, pero sólido. Esa misma semana, recibí una notificación de que el papeleo del fideicomiso para la iniciativa Montro había sido aprobado. El banco confirmó que la primera transferencia ya se había asentado. Más de 100 millones de pesos apartados para costos operativos y fondos a largo plazo. Exhalé un aire que no me había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Pensé en lo que Juliana le habría dicho a Bruno cuando llegó a casa después de la muestra. Si lo suavizó o si le soltó toda la verdad, nunca lo sabría. Esa parte ya no me pertenecía. Lo que importaba era que el suelo bajo sus pies había empezado a moverse, y yo ya no estaba quieta. No supe nada de Bruno directamente, al principio, pero el silencio en sí decía mucho. Para alguien que siempre encontraba la manera de meterse en cada conversación, en cada cuarto, en cada decisión que yo tomaba, su retirada repentina hablaba por sí sola. Juliana, en cambio, no pudo evitarlo. Menos de una semana después de la muestra, Nadia me reenvió un mensaje, un correo cuidadosamente redactado del equipo legal de Juliana, diciendo que había habido malentendidos y juicios emocionales durante el conflicto familiar. Proponían una solución fuera del tribunal, una que incluía acuerdos mutuos, privacidad y, como era de esperarse, el cese inmediato de todos los trámites pendientes. Querían un trato. Yo no respondí. Nadia sí. Su respuesta fue breve. El proceso continuaría. No se aceptaría más intercambio fuera de los canales oficiales. La cadena de correos terminó ahí. Más tarde ese mismo día, Marcos me llamó. No era de los que se alarman, pero su voz traía una tensión que no le había escuchado antes.
Le había llegado una solicitud inesperada de un grupo inmobiliario externo pidiendo verificación de propiedad sobre uno de los terrenos ligados a mi fideicomiso. Al parecer, alguien estaba tratando de buscar grietas. Le pregunté a Marcos qué necesitaba de mí. Él hizo una pausa y dijo que ya lo había resuelto. Los documentos habían sido reforzados meses atrás gracias a la reestructuración que hicimos a inicios de año. No había de qué preocuparse. Aún así, quería mantenerme al tanto. Cuando colgué, me quedé sentada en mi sala, mirando cómo la nieve caía lento. No me sorprendió. Yo había esperado resistencia, pero esto era otra cosa. Esto era desesperación disfrazada de estrategia. Esa noche, revisé la lista de propiedades para las que Bruno una vez me pidió que firmara como aval, cuando él y Juliana todavía estaban levantando su negocio. En ese entonces, me negué con educación. Había algo en cómo lo dijo, como si fuera mi deber como madre, que me hizo dudar. No supe por qué en ese momento. Solo supe que se sentía mal. Ahora entendía que mi instinto me había protegido. Un instinto silencioso y terco. A la mañana siguiente, Nadia me envió otra actualización. La fase preliminar de descubrimiento estaba por cerrarse. El tribunal había aprobado el siguiente paso. Se programaría una audiencia previa, y con ella, la liberación de evidencia a ambas partes. Eso significaba que el video ya no sería solo un archivo guardado en privado. Se convertiría en parte del expediente. Esa tarde caminé por el jardín botánico de la ciudad. Aunque los senderos estaban medio congelados y las bancas frías, había algo reconfortante en seguir avanzando mientras todo lo demás parecía detenido. Mientras caminaba, pensé en la última Navidad que había pasado en esa casa. Juliana había mandado traer comida de un servicio de catering. Bruno apenas me habló. Los nietos estaban pegados a sus tabletas, sin interés alguno en los regalos que yo había elegido y envuelto con cuidado. Recordé haber colocado un adorno de vidrio en el árbol y ver mi reflejo distorsionado en la superficie plateada. No sabía entonces que sería la última vez que me sentaría en esa mesa, pero ahora me alegraba no haberlo sabido, porque quizá me habría quedado demasiado tiempo por culpa, y la culpa no era razón para seguir sangrando. Más tarde esa semana, el juzgado emitió una notificación formal. La audiencia se llevaría a cabo dentro de 2 semanas. No sería algo dramático, nada de televisión, nada de salas llenas, solo un juez, algunos abogados y documentos. Aún así, sería el inicio de la verdad dicha en voz alta. Mientras tanto, seguí avanzando. Me reuní con el primer grupo de asesoras de la fundación, mujeres de distintas partes del estado. Algunas habían perdido a sus esposos, otras habían perdido sus casas, pero todas tenían algo en común. Habían sido ignoradas. Mientras las escuchaba compartir sus ideas, entendí algo. Por todo el silencio que había soportado en esa casa, por todas las veces que mi voz fue suavizada o descartada, nunca la había perdido de verdad. Simplemente se la estaba ofreciendo a las personas equivocadas. Después de la reunión, una de las mujeres se me acercó. Se llamaba Janet. Tenía ojos suaves, pero su voz tenía peso. Me dijo que había notado la manera en que yo escuchaba, no solo para responder, sino para sostener el espacio, para abrir lugar a la verdad de alguien más. Fue lo más amable que alguien me había dicho en mucho tiempo. Esa noche volví a sacar el folder, el que había conservado desde el inicio, el que guardaba mis expedientes médicos, registros financieros, copias del fideicomiso y el disco duro externo con el video. Lo coloqué en una nueva caja fuerte ignífuga que había instalado en mi departamento la semana anterior, porque ya no se trataba solo de protección, era preparación. La casa que Bruno y Juliana habían intentado controlar ya no les pertenecía. El banco había congelado la línea de crédito bajo revisión. La hipoteca había sido señalada. Todo comenzaba a moverse bajo sus pies, y ellos no tenían idea de lo inmóvil que yo me había vuelto, porque la quietud, había aprendido, no es debilidad, es esperar con intención, y yo ya había terminado de esperar. Todo comenzó con una llamada de Nadia, una tranquila mañana de jueves. Su tono había cambiado. No era duro, pero tenía un peso que no le había escuchado antes. La casa, mi antigua casa, estaba oficialmente bajo investigación. El video había sido revisado tanto por el juzgado
como por una unidad especializada de la Fiscalía encargada de casos de abuso a personas mayores. Lo estaban tomando en serio. Ahora, dijo, habría una visita oficial al lugar. Se enviarían agentes, no solo para reunir más pruebas, sino para caminar el terreno, ver el sitio donde ocurrió todo, observar el entorno en su contexto físico real. Juliana había sido la primera en llamar al juzgado esa mañana, aparentemente desesperada, aparentemente tomada por sorpresa. No sentí satisfacción, ni siquiera alivio, solo una quietud, como ver la primera grieta extenderse sobre la superficie de un lago congelado. No pedí detalles. Nadie dijo que ella se encargaría de todo. Lo que yo tenía que hacer ahora era mantenerme firme, sin contacto, sin movimientos bruscos. El proceso estaba funcionando como debía. Más tarde ese día, me senté en la pequeña mesa del comedor, con los dedos apoyados en el borde suave de la taza de té. Afuera, la nieve comenzaba a derretirse un poco. Un momento raro de sol abriéndose paso tras semanas de frío. Dejé que la luz me tocara el rostro a través de la ventana, tranquila, tibia, sin molestia. Esa tarde recibí un mensaje de un número desconocido, corto, sin saludo. Tus vecinos están hablando. ¿Qué nos estás haciendo? No había nombre, pero el número estaba ligado al teléfono de Bruno. No me había hablado directamente en meses, no desde la noche en que me empujó, no desde que mi sangre se filtró en el piso de una casa que ya no controlaba. No respondí. Le pasé el número a Nadia. Ella lo marcó para documentación. Esa noche salí a caminar por la ciudad, no lejos del juzgado. Pasé frente a una de las oficinas legales que tiempo atrás había rechazado mi caso cuando llegué sola, sin abogado, con la muñeca amoratada y la voz temblorosa. Ni siquiera me ofrecieron una consulta, solo una inclinación educada de cabeza y el número de una línea de ayuda. Ahora pasé de largo sin amargura. Tenía a Nadia. Tenía un expediente del tamaño de una novela de tapa dura. Tenía atención oficial. En casa, revisé la línea de tiempo otra vez, no porque la hubiera olvidado, sino porque necesitaba recordar cuánto había tardado la verdad en tomar forma. La caída, el silencio, la clínica, las preguntas, la disculpa que nunca llegó, el primer correo a Nadia, la transferencia del video, la presentación silenciosa, la primera carta, la resistencia, la muestra de propiedades, el momento en la sala de sol, la llamada de Marcos, el fideicomiso establecido, la audiencia programada, y ahora, la visita al lugar. Nada de eso ocurrió de la noche a la mañana, pero en conjunto había construido algo imposible de negar. A la mañana siguiente, recibí noticia de que los agentes habían visitado la casa. Habían hablado con los vecinos. Una de ellos, la señora Carla, que vivía 2 casas más allá, había dado una declaración jurada. Dijo que me vio salir esa noche con el abrigo roto y sangre en la manga. Había tenido miedo de decir algo antes, miedo de alterar la tranquilidad del vecindario, miedo de verse arrastrada a algo feo. Pero el video lo cambió todo. Ya no era cuestión de opiniones, era un hecho. Nadia me dijo que dentro del juzgado crecía la conversación sobre presentar cargos formales contra Bruno y Juliana, no solo por agresión, sino por ponerme en peligro y por ocultamiento intencional de pruebas. Habían esperado demasiado para decir que fue un accidente. Habían hecho demasiado para cubrirlo. Ese fin de semana volví a visitar la oficina de la fundación. Había un letrero nuevo en la pared, una placa color marfil con letras plateadas en relieve. La iniciativa Montreux. Una joven me recibió en la entrada. Tenía 23 años. Hacía prácticas mientras estudiaba enfermería. Sonrió con entusiasmo y se ofreció a mostrarme el lugar, sin saber quién era yo. Le dije que prefería caminar sola. Asintió, respetuosa. Recorrí el espacio despacio, habitación por habitación, observando los estantes de libros, las cajas de suministros listas para enviarse a bibliotecas rurales y centros para personas mayores, las pilas de solicitudes de apoyo para talleres de bienestar, escritas por mujeres que habían vivido en silencio demasiado tiempo. Me detuve en la sala de juntas, pasé la mano por el borde de la mesa, me senté un momento y miré por la ventana. Una vida puede verse ordinaria en el papel, pero las decisiones que la moldean suelen llegar en silencio, sin anuncio, sin celebración, como sentarse en una sala de audiencias, no como acusada, sino como testigo.
como escuchar el nombre de tu hijo dicho en un tono legal, como saber que no alzaste la voz, pero sí levantaste la verdad. Salí del edificio justo cuando el sol se escondía tras los árboles. De camino a casa, Nadia volvió a llamar, esta vez con algo nuevo. La secretaría del juzgado había recibido una solicitud sellada del abogado de Juliana. Una petición de mediación anticipada, voluntaria, privada, un último intento por evitar cargos formales. Eso solo significaba una cosa: sabían lo que venía. Y tenían miedo. Detuve el auto a un lado del camino, bajé la ventana y dejé que el aire frío me picara el rostro. No me sentí victoriosa. Me sentí despierta, viva, intacta. La fecha de la audiencia no fue ruidosa. No hubo cámaras ni público abarrotado, solo una pequeña sala en el segundo piso del edificio del juzgado, con ventanas que daban a una fila de árboles grises que hacía tiempo habían perdido sus hojas. El lugar estaba frío y olía ligeramente a alfombra vieja y papel. Llegué 10 minutos antes, vestida con pantalón azul marino, un suéter oscuro y el reloj de mi difunto esposo. No porque me diera consuelo, sino porque me recordaba los años que pasé sosteniéndolo todo para otros. Ese día no era sobre la memoria, se trataba de propiedad. Nadia ya estaba sentada a la mesa, el portafolio abierto, los papeles acomodados en filas como soldados. Su presencia serena estabilizaba el ambiente. Me asintió sin decir palabra y volvió a bajar la vista a sus notas. Del otro lado de la sala, Bruno estaba sentado rígido junto a su abogado. El traje no le quedaba bien. Tal vez era prestado. Tal vez ya no le pertenecía al hombre que intentaba ser. Sus ojos se desviaron hacia mí y luego cayeron de inmediato sobre la mesa. Juliana entró 3 minutos después. Vestía de negro completo y no llevaba joyas, ni siquiera el anillo de bodas. No se sentó junto a Bruno. Tomó asiento una fila más atrás, sola, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. La jueza llegó. Era una mujer de poco más de 60 años, cabello gris acerado y una voz como madera seca al partirse. No miró a nadie por mucho tiempo. Leyó el expediente frente a ella, llamó al orden en la sala y comenzó. Todo empezó con la lectura de los cargos por parte del secretario judicial. Primero, abuso contra una persona adulta mayor. Después, obstrucción de denuncia. Luego, intento de coacción patrimonial mediante manipulación emocional. 3 cargos, cada uno seguido por una pausa larga, mientras las palabras se expandían en el espacio entre nosotros. No miré a Bruno. No lo necesitaba. Luego vino la presentación de pruebas. Nadia se levantó precisa, concentrada, y presentó el video. Habían colocado un monitor grande frente al estrado. Sin sonido. Solo la imagen. Yo solo lo había visto una vez, sola, en una habitación de motel. Ahora lo veía de nuevo. No parpadeé. Mis ojos permanecieron en la pantalla todo el tiempo. El brazo de Bruno entró en el cuadro. Mi cuerpo retrocedió. El vidrio estalló. Yo desaparecí de la imagen. Silencio. El vídeo terminó. No hubo jadeos en la sala. Solo quietud. Incluso la jueza permaneció inmóvil durante varios segundos antes de anotar algo y hacer una seña para continuar. Luego vinieron las exposiciones. Nadia fue breve. No dramatizó. Habló solo de hechos. Mi lesión, el retraso en la denuncia, los intentos de intimidación, la documentación de los movimientos financieros que Bruno había intentado semanas antes del incidente. Un patrón. Lo llamó sutil pero claro. El abogado de Bruno respondió con evasivas. Estrés, mala comunicación, una discusión familiar sacada de contexto, un momento de daño no intencional. Pintó el retrato de un hijo llevado al límite por malentendidos. Después se le preguntó a Juliana si deseaba declarar. Su abogada se inclinó hacia ella. Juliana negó con la cabeza. Ni una palabra. Su silencio fue lo más fuerte que jamás me había dicho. La jueza no deliberó mucho. No dictó sentencia. Aquello era solo la audiencia probatoria, pero sí resolvió que el caso pasara a revisión completa, que las pruebas ameritaban acciones adicionales y que la orden de protección que yo había solicitado se mantendría vigente. Bruno tenía prohibido contactarme de cualquier forma. Juliana también. El acceso financiero quedaba congelado. Las cuentas compartidas.
bajo auditoría. La investigación se ampliaría. Cuando el mazo golpeó, no exhalé. Simplemente me puse de pie, asentí a Nadia y salí de la sala sin mirar atrás. Afuera, el viento había aumentado. Las hojas raspaban la banqueta como susurros secos. Caminé despacio, con intención. Cada paso se sentía ganado. En el café cercano, pedí un café negro chico y me senté en la mesa de la esquina. Nadie me reconoció. No hacía falta. Abrí mi cuaderno y tracé una línea sobre la fecha de ese día. Luego pasé la hoja y escribí una sola frase. No estoy rota. Cuando regresé a casa esa noche, me esperaba una carta. No un correo, no una llamada. Una carta física, escrita a mano. Era de Bruno. El sobre era sencillo. La letra irregular, como si le temblara la mano al escribir. Decía que lo sentía, que había estado bajo presión, que no sabía qué se le había metido, que no pensó que llegaría tan lejos. Me pedía que recordara al niño que había sido. La leí una vez, luego otra. Después la doblé y la guardé en un cajón que casi nunca abría. No por rencor, sino porque el perdón es un proceso, no una actuación. Esa noche me senté junto a la ventana, con las luces apagadas. No lloré, no sonreí. Solo me quedé en silencio, dejando que la noche sostuviera su peso. La casa quedó oficialmente a mi nombre. La escritura fue protegida con medidas cautelares. El testamento actualizado. Mi fundación había obtenido su estatus legal sin fines de lucro. Nuestra primera reunión oficial del consejo estaba programada dentro de 2 semanas. Había vidas que ayudaría a cambiar, no por venganza, sino porque podía. Y eso era poder, no el que grita, el que construye. Me senté en la orilla de la cama de visitas en mi nuevo departamento. La carta seguía guardada en el cajón del otro lado del cuarto. No la había vuelto a tocar desde esa noche, pero había pensado en ella, no en lo que escribió, sino en lo que no dijo, en lo que no parecía comprender. Durante años me mordí la lengua, me encogí en las esquinas, dejé que me hablaran encima, que me corrigieran, que me descartaran con sonrisas suaves y silencios condescendientes. No porque no supiera más, sino porque pensé que amar significaba elegir la paz sobre el orgullo. Ese día en el tribunal, cuando no pudo mirarme a los ojos, lo entendí por fin. Había dado demasiado. Crié a un hijo desde el miedo. No el miedo que grita, sino el que susurra. No exijas tanto, no empujes, no decepciones. Y ahora veía a ese niño reflejado en el hombre. Un hombre que aprendió que la culpa se sacude, que una disculpa basta, que el perdón es automático. Me levanté y caminé hacia la ventana. La nieve volvía a caer. La ciudad nunca se detenía del todo, pero había una calma en su ritmo. Respiré despacio. Por primera vez, la opresión en el pecho había desaparecido. A la mañana siguiente asistí a una mesa comunitaria organizada por la Fundación. Nos reunimos en un salón rentado en una biblioteca pública, a las afueras de la ciudad. Llegaron decenas de mujeres, algunas solas, otras con hijas, otras con cuadernos llenos de sueños pospuestos durante décadas. Las vi hablar, primero nerviosas, luego más firmes, a medida que sus voces encontraban cabezas que asentían y miradas que entendían. Había algo casi sagrado en la forma en que se escuchaban entre ellas. Sin juicio, solo dolor compartido y reconocimiento silencioso. Durante un receso, una mujer llamada Felicia se sentó a mi lado. 65 años, recién divorciada. Su hijo se había mudado y casi no llamaba. Tenía ojos amables, pero cansados. Me dijo que siempre creyó que volverse invisible era parte natural de envejecer, que era normal. Ahora ya no estaba tan segura. Le dije que yo también había confundido el silencio con fortaleza, que había creído que no pedir nada era una virtud. Ella rió bajito y dijo, entonces quizá ya es hora de reescribir cómo se ve la fuerza. Más tarde esa tarde, mientras caminaba hacia mi coche, pasé frente a una pequeña librería en la esquina. Había un letrero en la ventana. Lectura de autores locales el próximo sábado. Sonreí para mí y seguí caminando. No se trataba de que me vieran. Se trataba, por fin, de verme con claridad. En casa, preparé té y abrí un cuaderno en blanco. No pensaba escribir un diario, solo quería sentir el papel. Me recordó cuando escribía notas para los almuerzos escolares de Bruno. Pequeños ánimos. Tú puedes, creo en ti,
Eres más fuerte de lo que piensas. Ahora estaba escribiendo esas mismas palabras para mí. A la mañana siguiente, llamó Marcos. Las auditorías finales habían regresado. Cada intento que Bruno y Juliana hicieron por tocar mis bienes había fallado. Las solicitudes fraudulentas, las consultas disfrazadas, los documentos manipulados, presentados apenas días antes del incidente. Todo documentado, todo bloqueado, todo rastreable. La voz de Marcos llevaba un orgullo sereno. También me dijo algo que no esperaba. Una estudiante de Derecho bajo su tutoría se había ofrecido a llevar el caso más allá, no para castigar más, sino para sentar precedente. El video, el patrón documentado, el silencio que yo soporté, todo dibujaba un cuadro de abuso a personas mayores que a menudo pasa inadvertido. Quería escribir sobre ello, crear conciencia. Di mi consentimiento, no porque quisiera que contaran mi historia, sino porque quería que otras como yo supieran que no estaban solas. Esa misma semana, el nombre de Juliana fue retirado de 2 propiedades que había intentado usar como garantía. El banco revirtió la transferencia. No tenía ningún derecho legal. Y Bruno, sus cuentas siguieron congeladas. La jueza había fijado una audiencia de revisión para la restitución financiera. Y aún así, yo no sentía triunfo. No lo necesitaba. Lo que sentía, en cambio, era un despeje suave, un camino silencioso abriéndose frente a mí, ya sin enredos de confusión ni de miedo. Ese fin de semana volví a Arteaga, a la sierra. Caminé los senderos que había encontrado meses atrás, cuando corrí del caos sin saber qué venía. Esta vez los caminé no como alguien que huye, sino como alguien que regresa. En el último tramo, cuando el sol empezó a bajar, me detuve cerca de la cresta que miraba hacia el valle. Cerré los ojos. Pensé en esa noche, el vidrio, el silencio, el dolor en el pecho mientras esperaba una disculpa que nunca llegó, y susurré bajito, no para él, sino para mí. No merecías eso. Ni el empujón, ni el abandono, ni los años de que te hablaran encima, de que te ignoraran, de que solo contaran contigo cuando les convenía. No merecías la suposición de que siempre ibas a estar ahí, que siempre ibas a decir que sí, que siempre ibas a mantenerte pequeña. No merecías nada de eso, y aún así lo sobreviviste. Esa noche dormí sin despertarme ni una sola vez. El primer sueño completo que tuve en años. Sin recuerdos persiguiéndome en la oscuridad, sin susurros de lo que pude haber hecho distinto. Solo descanso, solo aire, solo paz. Nunca se trató de venganza. Se trató de recuperar la voz que enterré bajo años de quietud, y ahora que la tenía de vuelta, no iba a soltarla. Ese lunes por la mañana, entré a la oficina justo cuando empezó a caer la primera nieve otra vez. La iniciativa Montro había crecido desde la última reunión del consejo. Las paredes ya no estaban vacías. Tenían fotos enmarcadas de las mujeres a las que habíamos ayudado, sonrisas, certificados de graduación, licencias de negocios, cartas de hijas que vieron a sus madres reconstruirse. En la sala principal vi a la nueva coordinadora preparando un taller. Levantó la vista, me hizo un gesto con la cabeza y siguió organizando. Ese momento pequeño se sintió como algo que pensé que jamás volvería a vivir. No me estaban tratando con cuidado excesivo, no me estaban manejando. Yo era solo otra persona haciendo el trabajo. Pasé de largo y entré al espacio silencioso de juntas que ahora llamábamos la sala de fundadoras. Abrí el cajón lateral y saqué el paquete sellado que había guardado durante meses. Adentro estaba el último tramo del papeleo financiero, la transferencia completa de mis activos restantes al fideicomiso, más de 420 millones de pesos. Todavía no se sentía real. Y aún así, ahí estaba, firmado, sellado, legalmente intocable, no solo por protección fiscal, no solo por imagen, sino porque quería que ese dinero me sobreviviera de una forma que no cargara sangre ni culpa. Me senté en la mesa larga y leí el estado final. Todo había sido procesado. Los abogados habían verificado 2 veces cada número. No quedaba nada con mi nombre, excepto una sola línea. Uso designado permanente para el fortalecimiento de mujeres mayores en transición. Tomé una pluma y firmé la última página despacio, con cuidado, como si estuviera firmando un adiós a una versión de mí
que alguna vez tuvo miedo de su propio valor. Esa tarde conduje hasta la casa vieja una última vez. Los nuevos dueños eran una pareja jubilada de Estados Unidos. Nunca habían oído hablar de Bruno ni de Juliana. Les dijeron que la casa había estado detenida por trámites legales y que tardó más de lo esperado en concretarse la venta. No preguntaron mucho más. Solo querían una casa tranquila cerca de los senderos. Me quedé del otro lado de la calle, con el motor encendido. La luz del porche estaba prendida. Unas campanitas de viento se movían suave bajo el alero. Apenas se alcanzaba a ver una marca tenue en el marco de la puerta de vidrio nueva. La habían reemplazado, pero el borde aún guardaba un rastro de donde la original se astilló. No necesitaba acercarme. No tenía deseo de reclamarla. Ya lo había hecho de otra manera. Cuando me di vuelta para irme, el teléfono vibró. Un mensaje de Nadia. El fallo final había salido. A Bruno le impondrían una orden de acceso financiero restringido durante 5 años. Tendría que tomar terapia por conducta abusiva hacia personas vulnerables. Juliana había aceptado un acuerdo. Renunciaría a cualquier reclamo sobre propiedad compartida y retiraría su apelación pendiente. No habría juicio. Y así, simplemente, se terminó. No con ruido, no con titulares, sino con firmas y silencio. Regresé a mi departamento y me quedé un rato sentada en el coche, dejando que el peso de todo me apretara suave el pecho. No hubo escena, no hubo gritos, no hubo confrontaciones en pasillos ni llamadas amargas. Solo consecuencia silenciosa, de esa que crece despacio y cae justo donde tiene que caer. Entré y abrí la ventana. Seguía nevando, pero ahora suave, como ceniza después de que un fuego se consume solo. En las semanas que siguieron, casi no pensé en Bruno. No por rencor, sino porque la versión de él que yo había cargado durante años ya no vivía en mi mente como antes. El padre de mi nieto, el niño al que sostuve con fiebre, el hombre que olvidó que yo era humana, él cargaría sus consecuencias, y yo cargaría otra cosa: paz, claridad, propósito. En una de nuestras juntas de equipo, una joven en prácticas me preguntó cómo decidimos a quién apoyar. Le dije que buscamos mujeres que nos recuerden a quienes fuimos, no porque queramos rescatarlas, sino porque queremos estar a su lado mientras aprenden a salvarse ellas mismas. Ella sonrió y asintió, y supe que entendió. Esa noche volví a sentarme junto a la ventana, pluma en mano. No para escribir una carta, solo para marcar el día. Escribí una línea. La justicia no siempre es ruidosa, pero cuando es real, no necesita serlo. Y la subrayé despacio una sola vez. Luego cerré el cuaderno y apagué la luz. El lago detrás de mi departamento se congeló a principios de enero. Lo había visto hacerse quieto durante semanas, las ondas volviéndose reflejos y al final, silencio. Esa mañana caminé el sendero alrededor con una taza de café en la mano enguantada, la bufanda metida en el cuello. El aire estaba frío, pero no amargo. No picaba como algunos inviernos de antes. Se sentía limpio, como si algo por fin se hubiera asentado. Acababa de salir de la última reunión del consejo del trimestre. Revisamos números, reportes de impacto. Más de 200 mujeres habían pasado por el programa ese otoño. Algunas ya trabajaban, otras estaban en capacitación. Unas cuantas se habían mudado a viviendas facilitadas por una alianza nueva. Una mujer, Dora, ya en sus 70, había iniciado su propio servicio de contabilidad. Lloró en mi oficina cuando consiguió sus primeros 3 clientes. Recordé lo que dijo, con la mano temblorosa mientras me enseñaba los cheques. Pensé que la vida ya había terminado conmigo. Resultó que solo necesitaba un segundo aire. Cuando pasé por la banca junto al Gran Sauce, me detuve y me senté. Antes me costaba estar quieta. Siempre sentía que tenía que probar algo, que era útil, necesaria, inquebrantable. Pero aprendí que estar callada no era lo mismo que ser invisible. Y ser fuerte no significaba ser silenciosa. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Nicole, mi nieta. Había enviado una foto, una sencilla, un dibujo que hizo de una mujer sentada junto a una ventana, taza en mano, mirando la nieve. Abajo escribió: «Te recuerdo así». No respondí. Todavía no. El corazón lo tenía demasiado lleno. No de tristeza, sino de algo más pesado y más suave. Tal vez perdón.
No de Bruno, no de Juliana, sino de mí. Por todos los años en que creí que mi valor dependía de cuánto aguantaba sin quejarme. Caminé de regreso despacio, sintiendo el crujido de la nieve bajo cada paso. Cuando llegué a la puerta, volteé una vez más para ver el lago. Luego entré y la cerré con suavidad detrás de mí. Más tarde esa noche, hice una maleta pequeña, no exactamente para un viaje, sino para unos días en la cabaña en la sierra, la misma a la que había vuelto meses atrás, por decisión propia. Un lugar que se sentía completamente mío. Antes de irme, miré una última vez el espejo del pasillo. Mi reflejo ya no me golpeó como antes. Las líneas seguían ahí, las canas seguían entretejidas en mi cabello, pero los ojos eran distintos, no endurecidos, solo claros. Susurré algo solo para mí. Seguiste. Y lo dije porque era verdad. Entre la duda, la traición, el silencio, las noches largas pensando que quizá lo imaginé, que quizá fui demasiado o no fui suficiente. Y aún así, siempre fui suficiente. Solo necesitaba recordar cómo pararme en mi propia tierra, y ahora ya podía. Si alguna vez elegiste el silencio, porque nadie te escuchaba, si alguna vez te minimizaron u olvidaron las personas que más amabas, entonces esta historia era para ti. Comparte cómo te sientes después de escuchar este camino. Nunca sabes. Tus palabras pueden ser la luz que alguien necesita mientras cruza su momento más oscuro. Leemos cada comentario, hasta el susurro más bajito. Esto no es solo un canal de historias. Aquí el silencio también se escucha.